Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Eh, Me he repetido el plato porque el año pasado ya me invitaron a dar una conferencia, así es que agradezco mucho y qué bueno que les gustó porque ya estoy nuevamente acá. Y gracias bueno, a la doctora Melí, a todas las autoridades de la universidad que confían también en mi trabajo y en mi experiencia. Como, bueno, yo soy, tal como me presentaron, soy profesora, pero además tenemos una fundación, que es la Fundación de Intérpretes y Facilitadores en Lengua de Señas, FIMAULE, para que nos puedan buscar también. Y a través de esta fundación es que también nos ponemos como propósito ir difundiendo todas estas temáticas, ¿ya? Como lo es este tema, consecuencias cognitivas de la privación lingüística en la edad temprana de los niños con hipoacusia o los niños sordos. En realidad, cuando hablamos de hipoacusia, hablamos en sí del diagnóstico, ¿ya? Pero en realidad los niños, la hipoacusia o los niños sordos, la sordera es en distintos niveles, ¿ya? Pero en realidad la hipoacusia es el diagnóstico en sí. Y bueno, hay muchas personas que cuando uno habla de niño sordo o dice es sordo, para ellos, incluso me lo han dicho, es una palabra fuerte. Incluso hay personas que me han dicho sordo suena despectivo. No, al contrario. Las personas sordas se sienten orgullosas de ser personas sordas y tienen mucho que entregar. Tienen una cultura, es una comunidad muy rica y rica lingüísticamente también. Se puede aprender mucho, mucho de ellos. Y algo de eso vamos a ver en esta presentación. ¿Ya? Vamos a partir con una pregunta, ¿ya? Con esta pregunta que es aprender lengua de señas. ¿Qué creen ustedes? ¿Retrasará el desarrollo de la lengua oral? Si yo voy aprendiendo lengua de señas y me quedo con las señas, ¿intervendrá eso en mi desarrollo para poder, o el desarrollo del niño con hipoacusia o el niño sordo, para poder ejecutar las palabras? Esto es algo que vamos a responder a lo largo de esta presentación. Y otra de las preguntas que vamos a responder es esta. Si una persona no sabe lengua de señas y se comunica con mímica, por ejemplo, ¿esta mímica de un cierto modo podrá reemplazar la lengua de señas? Porque si nos ponemos a pensar, hay mucha gente, y nos pasa a nosotros, porque yo soy de región, estamos exponiendo desde Talca, nos pasa a nosotros que hay muchas personas sordas que viven en el campo y se han criado aisladas. Entonces, estas personas no tienen una lengua de señas formal y se comunican a través de mímica, a través de gesticulando, pero ¿eso formará parte de la lengua de señas en sí? También es una de las preguntas que vamos a ir respondiendo a lo largo de esta presentación, ¿ya? Bueno, yo traje aquí esta foto, esta neuroimagen, ¿ya? Cerebral, que es de una investigación que se realizó y mientras se ejecutaba el lenguaje, ¿ya? Un lenguaje formal, estamos hablando de lengua de señas y lengua hablada, ¿ya? Se tomaron fotografías, neuroimágenes, al cerebro de una persona sorda ejecutando lengua de señas, de una persona oyente, o sea, como yo, que escucho, pero que maneja lengua de señas, ejecutando también lengua de señas, como lo está haciendo Bárbara en estos momentos, ¿cierto? Mientras ejecuta lengua de señas, se tomó esta neuroimagen. Y de una persona oyente de habla inglesa, porque se hizo, ¿cierto?, en otro país esta investigación. También ejecutando su idioma, hablando su idioma, que en este caso era el inglés, ¿ya? Esta persona no sabía lengua de señas, sino que
hablaba inglés y se tomó su neuroimagen. Entonces, con esta investigación se vio que cuando se ejecutaba la lengua de señas, si ustedes pueden fijarse, el hemisferio derecho, ¿cierto? En la parte amarilla es el área de Broca, enciende el área de Broca tanto con la persona sorda cuando ejecuta su lengua de señas, con la persona oyente cuando habla, cuando también ejecuta la lengua de señas, y con la persona hablante cuando habla un inglés estructuralmente con la gramática inglesa, ¿ya? Cuando ejecuta su idioma en sí. Y lo mismo sucede con el hemisferio izquierdo, ¿cierto? Si se dan cuenta ahí, toda la parte amarilla, ¿cierto? Es la parte que enciende o que trabaja, ¿cierto? En el cerebro cuando ejecutan el idioma, ¿ya? Bueno, yo no soy neuróloga, soy profesora y en realidad las presentaciones las hago a través de investigación justamente que hago anteriormente. Tal vez no tenga las palabras técnicas neurológicamente, pero sí toda la investigación la realizo antes para poder difundir esta información, que a mi parecer necesita y debe ser difundida. Y bueno, otro estudio de Emory ya eh, demostró que justamente cuando había una diferencia enorme en cuanto a la lengua de señas en sí, cuando se ejecuta la lengua de señas, con toda su riqueza lingüística como idioma, y una pantomima o una mímica, ¿ya? El estudio de Mori, bueno, ahí dice lenguaje de señas. Si hay alguna persona sorda quizás o algún intérprete conectado, es decir, no se dice lenguaje de señas. Exactamente, no se dice lenguaje de señas, se dice lengua de señas. ¿Ya? Porque la lengua es el idioma, se reconoce como idioma. Pero este estudio es, miren, es antiguo, no es tan nuevo. Han salido muchos más estudios que justamente han citado a Mori, han citado a este estudio en sí, a esta investigación, ¿ya? Que son más recientes. Pero yo quise tomar el estudio, el primer estudio que es el de Mori, ¿ya? Y dice, el lenguaje de señas y la producción de pantomima involucran de manera diferencial las cortezas frontal y parietal. ¿Ya? Y ella se dio cuenta que en realidad había una gran diferencia cuando se hacía la mímica de una acción y cuando se hacía una lengua de señas formal. ¿Ya? Y ahí está la imagen del cerebro. ¿Por qué? Porque justamente como vimos en la neuroimagen anterior, cuando se ejecuta la lengua de señas, trabaja el área de Broca, que es la misma área que trabaja cuando se ejecuta cualquier idioma, cualquier lengua, ¿ya? Sin embargo, cuando se realiza una pantomima o una mímica, ¿ya? Se enciende el lóbulo parietal, que se trabaja, es otra área cerebral, ya que no tiene que ver netamente con el lenguaje y su estructura gramatical, sino que más bien con una memoria de trabajo, con un trabajo visoespacial, ¿ya? Y bueno, acá tengo un cuadrito que explica un poco mejor lo que yo les estoy mencionando, ¿ya? Con la investigación que hizo Emory. Con la lengua de señas, las regiones cerebrales, cierto que se encienden, que nombrábamos o que veíamos es el área de Broca, ¿ya? En cambio, con la pantomima es el área parietal, que es lo que les mencionaba recién, ¿ya? La función principal, ¿ya? Del trabajo cerebral mediante la lengua de señas es procesar lingüísticamente, ¿cierto? Un idioma mediante una selección léxica de la lengua de señas, estamos hablando netamente lengua de señas, codificación fonológica, y bueno, acá tenemos toda la estructura y riqueza lingüística que tiene la lengua de señas en sí, que son, hay parámetros formacionales, ¿cierto? Y ese es otro tema, da para otra conferencia.
Ya ahora nos estamos centrando en en otra área. Y la función principal, ya cuando se realiza la pantomima en el cerebro, esta función es la representación de acciones y acciones motoras, como uso de herramientas, por ejemplo. Y como les mencionaba, ¿cómo se midió esto? ¿Cómo se midió este estudio? Se hizo con el tipo de tareas con un tipo de tareas de generación de acciones. Por ejemplo, se generó un verbo para una persona sorda que tenía lengua de señas, americana en este caso, ¿ya? Y se le dio un verbo, una acción, trabajar. Por ejemplo, esta es la seña de trabajar. Entonces, la persona que sabía lengua de señas hizo la seña de trabajar y su neuroimagen arrojó, ¿cierto?, que se encendía el área de Broca. Sin embargo, cuando se ejecuta el mismo verbo por una persona que no sabe lengua de señas y realiza una mímica, lo que hace es mostrar el uso de un objeto. Como por ejemplo, voy a dar un ejemplo, voy a poner la cámara más atrás. Por ejemplo, intentó expresar la palabra trabajo trabajando, o sea, a lo mejor con una pala, con sacrificio de la frente, pero al hacer una mímica de trabajo. Y esto encendió, ¿cierto? El, el lóbulo parietal y el hemisferio izquierdo del cerebro, ¿ya? Perdón, el hemisferio derecho del cerebro, el derecho, no el izquierdo. Por el izquierdo está el área de Broca, ¿ya? Entonces, ahí se demuestra que la lengua de señas como tal es una lengua, ¿ya? Y que tiene una gran diferencia entre una lengua que tiene las mismas características de un idioma y de una lengua y que es muy distinta a una mímica, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando un niño o una persona no tiene idioma? Porque el niño no escucha. Pensémoslo así, el niño no escucha, es sordo, no escucha nada a su alrededor, está aislado con un papá y una mamá que le hablan, mueven la boca, pero el niño no entiende. Y el niño tiene 3 años, 4 años y llega al colegio. Y en el colegio podría existir un proyecto de integración escolar, un programa de integración escolar, un PIE, que quizás alguien haya hecho un curso de lengua de señas, a lo mejor no en un buen nivel tampoco, ya, e intente comunicarse con este niño. Ahí se produce lo que se llama la privación lingüística, ¿ya? Que en realidad Humphreys, el año 2012, ya fue el primero que habló del síndrome de la privación lingüística. Y él, en su estudio, en su investigación, advierten sobre el daño ético y neurológico en negar el acceso a la lengua de señas a un niño. Bien, vamos a pensar solamente en un niño oyente, ya en un niño que escucha. El niño que escucha, al negarse un idioma, ya tiene un daño cognitivo. Yo los voy a invitar a ver este video, que es un video cortito, dura 3 minutos, ya que es un video antiguo, probablemente ya muchos de ustedes lo hayan visto. Y esto sucede en una niña, de hecho se le llama el experimento prohibido, ya porque en ningún ser humano podría hacer un experimento tan cruel de no entregar un idioma a otro ser humano, ¿ya? Y por defecto se dio esto y cuando se descubrió este caso se pudo trabajar en realidad y se pudieron descubrir muchos procesamientos cerebrales en cuanto a la cognición y el lenguaje. Les voy a invitar a ver este videito. Esta niña escuchaba. Imagínense un niño que no escucha y es privado de su lengua. Lo vamos a ver con esta niña.
En los primeros años de vida, el principal trabajo están funcionando correctamente. Sorprendentemente, nuestras la experiencia por la que pasó Gilly del desarrollo cerebral se cierra, ya no hay marcha atrás. Ya, si nos damos cuenta, el caso de Jenny en realidad es muy cruel, ya, es un caso cruel. Pero piensen ustedes que si un niño, por eso se le llama el experimento prohibido, si un niño no aprende ya a la edad que corresponde, hay podas neuronales, hay cortes neuronales, y estos cortes van limitando el desarrollo cognitivo. Para un niño típico, ya, o para un desarrollo típico, un desarrollo de un niño oyente, la edad de adquisición, ¿cierto?, del lenguaje es antes de los 3 años, para una comprensión lingüística y un desarrollo completo. En el caso de Jenny fue después de los 13 años. Por lo tanto, ¿qué logró Jenny? Entender palabras básicas y parcialmente instrucciones, ¿ya? Para un niño, si desarrolla antes de los 2, 3 años el lenguaje, ¿cierto? Donde ya pasó por podas neuronales, porque en realidad las podas neuronales comienzan de hecho, ya en los últimos estudios, poda neuronal, hasta los 3 años es la primera poda, de 0 a 3 años, la primera poda neuronal. Y después viene una segunda, ¿cierto? Por alrededor de los 7 años. ¿Ya? Entonces, ya pasó por estas podas neuronales. Por lo tanto, Jenny no adquirió estructuras gramaticales. También el hemisferio dominante de su cerebro ya era el derecho y su desarrollo se vio severamente afectado. Aquí en Chile, y no solo en Chile, lo digo porque en realidad, bueno, nosotros compartimos incluso con algunos intérpretes de Iberoamérica y comparamos situaciones, ¿ya? Eh, Nos pasa lo mismo, nos pasa algo parecido, ¿ya? Donde existen dos visiones al respecto del uso de la lengua de señas, ¿ya? Glickman, él era un psiquiatra y bueno, y aparte de ser psiquiatra hizo varios estudios referente al lenguaje en sí. En una de sus investigaciones, el año 2020, que es una investigación bastante reciente, eh, él, bueno, me da un poco de temor decirlo, ya, porque muchas veces he visto una visión una visión en contra, hay visiones en contra y visiones a favor, ¿ya? Pero Glickman dice que una de las principales afecciones o de las principales causas, perdón, de esta afección, de este síndrome de privación lingüística, es la inclusión educativa y los implantes cocleares.
¿Por qué la inclusión educativa? La inclusión no es mala, obviamente, ¿ya? Porque él menciona que, claro, si las personas del colegio en sí están preparadas para una inclusión y van a estar culturizadas con esta lengua de señas, van a saber el idioma, y no solo el idioma, no, no basta con el idioma, no basta con la lengua de señas. Hay que saber de su cultura, hay que saber de cómo referirse a una persona sorda, de que cómo tratarla, saber cómo piensa, y para eso es harto el tiempo que se requiere, ¿ya? El tiempo de estudio, eh, involucrarse en sí en su cultura y en su comunidad para poder tener una inclusión educativa de verdad. No basta con yo contratar a alguien que sepa lengua de señas, venga, aquí hay inclusión. No es así. Mucha gente piensa que es así, ¿ya? Entonces, por esa razón, él dice la inclusión educativa, lamentablemente, durante muchos años ha favorecido a que haya esta privación lingüística en los niños. ¿Por qué? Porque, claro, la comunidad educativa no está preparada, ¿ya? Aquí en Chile ha costado mucho. ¿Por qué? Pero de a poco el Ministerio de Educación sí ha ido implementando normativas, reglamentos para poder ir mejorando en este aspecto, ¿ya? Pero la mayoría de los PIE, de los proyectos con integración escolar, no tiene intérpretes en lengua de señas o no tiene educadores sordos dentro de sus aulas y dentro de sus equipos, ¿ya? Y la segunda implicancia es los implantes cocleares. Y también no es porque el implante sea malo, ya no es porque no, el implante es malo. En realidad, el uso del implante es algo muy personal de cada uno de los padres. Hay muchas personas sordas que después crecen y no quieren el implante y se lo sacan, ¿ya? O no lo usan. O hay muchos que se acostumbran y sí lo usan. El tema con el implante coclear es que eh, los padres se ilusionan mucho, ¿ya? El implante no es mágico, no hay una magia. El niño tiene que pasar por un proceso de discriminación auditiva, por un proceso de trabajo con fonoaudiólogo, por una rehabilitación. A lo mejor si hay fonoaudiólogos escuchándome, algunos podrán entender lo que estoy hablando. Ya yo no soy especialista, pero sí ya llevo 20 años trabajando en esto, entonces igual eh, eso me ha dado también la experiencia de ir conociendo y ir trabajando con muchos fonoaudiólogos y ir también recabando información al respecto, ¿ya? Entonces, el niño tiene que pasar todo un proceso. A ver, y el padre se entera, supongamos que el papá, la mamá se entera que el niño es sordo a los 8 meses, ¿ya? 8 meses es bebé, o un año, pero a los 8 meses o al año, el niño oyente ya se ha retroalimentado y ha aprendido de su contexto auditivo. Ya, de hecho, el 65% de nuestro aprendizaje es auditivo. Por lo tanto, ese niño ya está en desventaja, ese niño sordo ya está en desventaja. Entonces, vamos, el implante, lo más rápido que puede salir, lo más rápido, yo creo que a los 3 años aquí, por lo menos en Chile, ojalá ya haya avanzado un poco, pero las mamás que yo conozco, a los 3 años, cuando ya a los 3 años han habido podas neuronales, estos cortes neuronales. Entonces, el médico o el otorrino, el fonoaudiólogo, ya van trabajando sobre el resto auditivo que quede y sobre el implante, pero es un tiempo largo para que el niño No, empiece a modular, pasa un tiempo largo para que el niño empiece a hablar, y todo este tiempo donde muchas veces, muchas personas, existe un mito que se desmitificó hace mucho, ya de los años 60 se desmitificó, eh,
El mito es que si aprende lengua de señas, no va a avanzar en su desarrollo del habla, ¿ya? Entonces el niño le va a costar más aprender a hablar. Y en realidad está comprobado que es un mito en sí, con muchas investigaciones, y de hecho Mineduc también tiene investigaciones al respecto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que la mamá y el papá muchas veces dicen, no, lengua de señas no. ¿Por qué? Porque hay mucha desinformación al respecto y se centran en el tema solamente oído. Y por eso es que, como no aprenden un idioma, también estos niños sordos han sido víctimas de esta privación lingüística y de este síndrome de la privación lingüística por muchos años. Estamos hablando, sí, de las nuevas generaciones, porque la generación, antes que existiera la inclusión educativa o los implantes, los papás llevaban a los niños a las escuelas de sordos y las escuelas de sordos, de hecho todavía hay escuelas de sordos en Santiago, con profesores sordos, los niños cognitivamente, ellos aprendían su idioma. Aquí vamos a ver algunos ejemplos desde muy pequeñitos, ¿ya? Humphreys también es uno de los que ha ido haciendo investigaciones al respecto. Él hizo una investigación con, eh, con niños, con estudiantes que tienen hipoacusia, o estudiantes sordos. Y en su investigación él mostró empíricamente que entre el 20 y el 36% ya de los niños que él entrevistó tenían un buen rendimiento escolar, pero después de 3 a 5 años que tuvieron su implante, entre el 80 y el 64% decayeron su rendimiento escolar. Y justamente porque no tuvieron un idioma o tardaron mucho tiempo en ir aprendiendo un idioma y mientras iban aprendiendo se producían estas podas neuronales, ¿ya? En Chile tenemos una ley que es la ley 20.303 que nos habla justamente de esto. Y como les mencionaba, el Mineduc ha ido avanzando en todos estos temas y la ley nos dice que los niños de nuestro país deben aprender toda la malla curricular en su primera lengua, que es la lengua de señas. Bueno, y aparte habla acerca del acceso en lengua de señas a los servicios públicos y privados, salud, educación, incluso comercio, ¿ya? Y esta ley, justamente, debido a esta ley, es que Mineduc redacta un reglamento, ya que es el ordinario 0233, donde habla de la importancia de los educadores sordos o coeducadores sordos. ¿Por qué? Porque el niño necesita aprender desde un modelo lingüístico, ¿ya? Y una persona oyente, por ejemplo, no sé, yo podré ser muy experta en lengua de señas, por ejemplo, pero yo no soy la persona indicada para enseñarle la lengua de señas a un niño sordo, a un niño pequeñito en la primera infancia, porque no me ve como un modelo lingüístico. No, yo no soy una persona sorda. En cambio, si ustedes vieran la conexión que hay entre un niño pequeñito sordo con una persona sorda, porque hay una conexión. Cuando tienen la oportunidad de encontrarse, nosotros lo vemos acá en la fundación, ¿ya? Lo vemos mucho. Entonces, es importantísimo. El rol del intérprete en lengua de señas es interpretar, que es lo que hace Bárbara. ¿Ya? Interpretar, interpretar. Pasar la información y, bueno, en los colegios el intérprete debería contratarse, ¿ya? Y es el reglamento, en realidad, esto es lo que dice Mineduc. El intérprete es después que el niño ya maneja la lengua de señas, ¿ya? Aprender lengua de señas tempranamente beneficiará el desarrollo de la lengua oral, no la retrasará e incluso ayudará en el desarrollo de la lectura. ¿Ya? Eso es lo que mencionan las orientaciones para estudiantes sordos para establecimientos con estudiantes sordos desde el Minedo, ¿ya? Y bueno, tengo acá un cuadrito, ¿ya? Que Esquilar resumiendo un poquito una investigación de Skillan, ya que él es un doctor en educación, filósofo, escritor argentino,
Y él en realidad explica estos dos enfoques, ya el enfoque médico, ya que tiene esta concepción de la sordera, que es un déficit, por lo tanto tiene una pérdida auditiva que debe ser rehabilitada a como de lugar, ya. Sin embargo, él muestra este enfoque socioantropológico que en realidad, en vez de verlo como un déficit, muestra que es una diferencia cultural y lingüística. Y no hay un déficit, aquí hay una diferencia idiomática y de cultura. Skiller también nos muestra que la lengua de señas, para el enfoque médico, ya es un medio alternativo de comunicación y que solamente es útil si no se adquiere la lengua oral. ¿Ya? La lengua oral, en realidad, nosotros tenemos los hechos empíricos en realidad de la fundación, porque hay muchas mamás que ya se acercan a nosotros con hijos de 15 años, 16 años, que no manejan lengua de señas y que tienen, uno se da cuenta, tienen una gran privación lingüística, ¿ya? Porque no han adquirido un idioma en sí. Entonces, muchas veces, no, de Santiago nos dijeron que ya no iba a hablar más de lo que ya, y ya no iba a avanzar más de lo que ya avanzó, pero a los 15 años, todo el aprendizaje para atrás fue intentando pronunciar palabras, a lo mejor lograron pronunciar palabras en sí. Sí, nosotros tenemos estudiantes, por ejemplo, yo tengo estudiantes actualmente que si uno les pasa un cuento, logran pronunciar eh, y van leyendo el cuento, pero sin comprender la lectura, porque al fin y al cabo esa lectura se enseñó de manera eh, fonético-auditiva y no se enseñó de una manera visual. ¿Ya? Entonces van intentando pronunciar las letras y no van entendiendo el significado. ¿Ya? Entonces se centró en el habla, ¿ya? Y no en el aprendizaje real. Por lo tanto, esa es la visión médica que relata Skiller, perdón, una vez que hace esta investigación. Sin embargo, él menciona que existe este enfoque socioantropológico donde la lengua de señas no se ve como un medio alternativo, sino que se ve como una lengua natural, legítima, como un patrimonio cultural de las personas sordas, como lo que los identifica, lo que les entrega su identidad, además de ser el idioma de estas personas, ¿ya? En la educación, soy horrible para el inglés, por favor. De sordo pregúntenme todo lo que quieran, de inglés nada, ¿ya? Él, en cuanto a la educación, destacó que el enfoque médico se centra en una terapia del habla, como lo hablábamos, la oralización y sistema de inclusión con el oyente. En cambio, en la educación bilingüe, ya, no se intenta, en realidad se realiza de esta forma. La educación bilingüe, no solamente de lengua de señas, sino que nos entrega las herramientas al niño sordo tanto en español o en el idioma ya del país, en la educación escrita o hablada o escrita y la lengua de señas como primera lengua, ¿ya? Y con la participación de educadores sordos, como bien lo mencionábamos, con el acceso también a la comunidad sorda. El rol profesional, ya en este enfoque médico, es que está el especialista, puede ser un médico, terapeuta, fonoaudiólogo, que va a corregir este déficit, ya que eso es lo que se menciona, que va a tratar de arreglar como el déficit, ya. Pero el enfoque socioantropológico, ya, muestra al especialista como un facilitador de acceso a la lengua, o sea, a este educador sordo que le va a entregar una identidad
que le va a dar el acceso a su lengua, a su idioma, que le va a enseñar de su cultura y de sus derechos lingüísticos también. Y el objetivo principal del enfoque médico es integrar a la persona sorda al, eh, a la sociedad oyente mediante una adaptación de la persona sorda hacia el oyente. En cambio, el enfoque socioantropológico va a reconocer y respetar la diversidad lingüística y cultural de las personas sordas. Por lo tanto, esta persona sorda tiene su idioma, ¿cierto? Y como tiene su idioma, las personas oyentes también tienen que respetar este idioma. Yo quiero mostrarles una experiencia, ¿ya? Que nos muestra concretamente lo hablado, ¿ya? Con dos estudiantes de esto se pidió permiso con antelación, ya todos los videos de estudiantes que les vamos a ir mostrando o de niños, hay permiso, ya, para mostrarlos. De dos estudiantes de 15 años, bueno, en ese tiempo tenían 15 años, ya, entonces yo le pedí a sus madres que les preguntaran, por favor, qué querían ser cuando grandes y si les gustaba su colegio. Esa era la pregunta, ¿ya? Entonces, una de las estudiantes, que tiene muy poca lengua de señas, eh, su mamá siempre dice, no, si yo le digo a mi hija, yo hablo con mi hija, pero ¿qué hace la mamá? A ver, la mamá hace esto. Y eso es lo que ve la hija. Entonces, la persona más experta en lectura de labios llega a leer un 40% de lectura labial, ya que es en realidad, ese dato lo saqué de un video que se hizo del gobierno regional desde una investigación de una escuela de sordos, ya, de Jorge Ote. Entonces, eh, si la mamá le mueve los labios y la hija la mira, ¿cuánto logrará entender de lo que la mamá le habla? ¿Ya? Entonces la niña ya es grande, con 15 años, y la mamá siempre dice, no, si ella me entiende, si ella no quiere, pues porfiar, etcétera, etcétera. Que es lo que dicen todas las mamás de los niños sordos, mamás oyentes. La mayoría, en realidad, no todas. Hay excepciones. Entonces, yo le pedí que me grabara un video cortito con la respuesta de las niñas, de la niña. Entonces son esas dos preguntas, nada más. Pero, ¿qué me responde la mamá? Mire, si ustedes se dan cuenta, la hora del WhatsApp yo se lo pedí a las 10 de la mañana. A las 11 de la noche, la mamá todavía no podía grabar ese video con la niña porque la niña todavía no entendía las preguntas de la mamá. ¿Ya? Y yo luego en el colegio intenté hacerle las preguntas y la niña no entendió, no, y al final en lengua de señas no las entendió. Tuve que hacerle dibujos, usar otros recursos para que las entendiera. Sin embargo, acá tenemos una niña de la misma edad, que ella asiste a un colegio de sordos en Santiago, al colegio Jorge Ote, y su mamá sabe lengua de señas. Se preocupó de aprender lengua de señas desde pequeña, o sea, desde que la niña era pequeña, ¿ya? Y veamos cuál fue la respuesta de la niña a estas dos preguntas. Miren, hola, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Antonia, y esta es mi seña, mi nombre en lengua de señas. Yo me siento bien porque aquí en mi escuela, Jorge Ote, voy al colegio, ya tengo muchos amigos, estoy feliz y contenta en esta escuela. Todos son sordos, hablan lengua de señas, hablan mucho. Tengo muchos amigos. En Talca en realidad iba a una escuela de inclusión y tuve problemas porque en realidad la escuela no tenía una buena comunicación en lengua de señas. Yo no entendía mucho lo que me enseñaban, no logré aprender, no sabía. Habían personas oyentes, hablaban, no entendía.
en realidad mucho. Y bueno, era una escuela de inclusión. A mi familia me ayuda. Yo soy sorda, ¿sí? Y me ayuda a interpretar, mi mamá y mi papá me ayudan a interpretar, ¿ya? Yo me siento contenta, muy feliz con mi familia, ¿ya? Porque todos hablan lengua de señas. Y si yo no entiendo a los oyentes, mi mamá me ayuda y me explica en lengua de señas, me interpreta y yo puedo entender bien. Me siento contenta, estoy muy feliz. Bien, y bueno, yo en el futuro eh, me gustaría escoger, pienso que me gustaría escoger ser una carabinera. Eso, nos vemos. Ya, se dieron cuenta las dos situaciones. Entonces, el hecho de que alguien o una niña produzca con su voz palabras quiere decir que adquirió un lenguaje. Cuando hablamos de lenguaje, hablamos de un razonamiento crítico, hablamos de un pensamiento reflexivo. Hagamos la prueba. Intenten todos cerrar los ojos y pensar en algo sin utilizar el idioma, sin utilizar el lenguaje. ¿Podemos hacerlo? Entonces, alguien que no tiene lenguaje, ¿cuánto pensamiento podrá desarrollar? Es compleja la situación cuando los niños no adquieren un idioma, ¿ya? ¿Qué pasa con estos niños? El Mineduc también lo explica en las orientaciones técnicas para establecimientos con estudiantes sordos. Todo esto es sacado, eh, lo que diga Mineduc es sacado de ahí, ¿ya? Ellos plantean esto y yo a través de la experiencia estoy muy de acuerdo. Adquieren un conocimiento lingüístico de supervivencia debido a esta privación lingüística. Eso pasa con los niños. Van aprendiendo palabras básicas, cosas básicas, ¿cierto? Pero pensamiento crítico, razonamientos profundos y contenidos curriculares profundos, por ejemplo, cuando llegan, si quieren ir a la universidad, por ejemplo, se está haciendo muy difícil. De aquí a un tiempo donde los niños están aisladamente integrados en escuelas con integración, ¿ya? Donde tienen un compañero sordo que tampoco maneja lengua de señas, donde tienen solo compañeros oyentes, como lo que explicaba Antonia en el video cuando estuvo en escuela de inclusión aquí en Talca, ella, que se devolvió a Santiago en realidad a su escuela de sordos, no, no van a adquirir un idioma en sí, a lo mejor van a asociar la lectura labial con algún objeto, de tanto que se repite ya, mesa, mesa. Cuando yo vea esta lectura, lo voy a asociar a la mesa. Pero van a ir adquiriendo, igual que lo que vimos en el video de Jenny, ya, del experimento prohibido, van a ir adquiriendo vocabulario, quizás, pero va a ser todo un conocimiento de supervivencia. Y lamentablemente cada vez más tenemos a personas, a niños o jóvenes sordos que han ido creciendo sin lengua de señas. Y vemos a niños sin idioma, a niños que a nosotros nos llegan, que apuntan, y, y niños de 8 años que no tienen que se descontrolan, se desregulan, se muerden, se autoagreden porque no tienen cómo expresar lo que sienten. Niños que lo único que hacen a los 15, 14 años es llorar, 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 intentar reproducir las palabras que lograron pronunciar cuando el médico, el terapeuta, el fonoaudiólogo o quien sea trabajó con ellos terapéuticamente y logró avanzar en pronunciar palabras. Y logran pronunciar esas palabras que aprendieron para explicar lo que les sucede, en lo que les está pasando. Pero al no lograrlo de una manera completa y no saber qué les pasa a ellos mismos, vienen una serie de problemas sociales y de salud mental, que eso da para otro tema también.
que en realidad lo vamos a ver nosotros en un seminario que prontamente vamos a tener en la fundación. Vamos a abordar todos estos temas también. Y bueno, ya estamos llegando casi al final, pero antes quiero mostrarles estos dos videos, ¿ya? El primero es de Nail Di Marco, ¿ya? Que nació en una familia de personas sordas. Son 23 personas sordas, creo, y él, a pesar de ser sordo, es bailarín y su hermano es DJ, ¿ya? Y son personas sordas profundas y personas sordas que utilizan lengua de señas, ¿ya? Y que él tiene una fundación y esta fundación se dedica a trabajar con niños sordos y a disminuir el tema de la privación lingüística, a difundir que existe una privación lingüística en los niños sordos, ¿ya? Ahí se lo- Entonces, bueno, no tenía audio, ya, y tenían que ser rápidos con la lectura, ya. Y bueno, él se encarga, ¿cierto?, de su fundación de que los niños adquieran la lengua de señas antes de los 5 años, justamente por estas podas neuronales, estos cortes neuronales que se van produciendo en este periodo sensible, le llaman algunos, o periodo crítico, que lo llamó Leninberg cuando descubrió todo lo que pasó con Jenny Will, que es el video que vimos, ¿cierto?, de El experimento prohibido. ¿Ya? De hecho, ese es un fragmento del video. Ustedes pueden buscar en YouTube, no está en buena calidad, obviamente, pero en YouTube está todo el documental de Jenny Will, es bien fuerte. ¿Ya? Leninberg, quien descubrió este periodo crítico cerebral, él la llevó a su casa y Jenny compartió con sus hijos y ahí la estudió. ¿Ya? Y el otro video que quiero mostrarles es este, que también tengo permiso de mostrarlo. Le pregunté a la mamá de este bebé, a Javiera Villavicencio, su bebé estaba pequeñito aquí, y Javiera también es hija de padres sordos, ellos son toda una familia de personas sordas, y su bebé también es sordo, ¿ya? Su esposo también es sordo. Y vamos a ver cómo su terapia, la terapia de este bebé, es en lengua de señas. ¿Ya? Veamos.
Si se dan cuenta ustedes, ella pregunta, ¿dónde está? Ve a buscarlo. Y lo pregunta en lengua de señas, no de forma oral. Y el niño va a buscar el aro. Y le dice, tú también. Y el niño se pone el aro y sigue las instrucciones. Estamos iguales. Y fíjense acá en este terapeuta. Claro, suelta el globo y le pregunta en lengua de señas dónde está. Ve a buscarlo. ¿Dónde está? Perdón. Y el niño apunta dónde está. Se cortó el video, no salió entero. Le decía, ve a buscarlo y el niño iba a buscar el globo. ¿Ya? Salió cortado. Pero es para mostrarles que ese niño no debe tener más de 8 meses, más o menos, yo creo, ¿ya? Entonces, con la edad pequeñita que tiene el niño, ¿ya? Con la edad que tiene el niño, sigue las instrucciones, sigue todo lo que se le dice en lengua de señas. Entonces el niño está teniendo un idioma y está teniendo una comprensión del idioma que está aprendiendo, que es un idioma totalmente visual, que es su lengua de señas, ¿ya? Entonces, ahora, si tuviéramos que responder estas preguntas, que son las del inicio, ¿aprender lengua de señas retrasa el desarrollo de la lengua oral? Si una persona no sabe lengua de señas y se comunica con mímica, ¿esta mímica, de un cierto modo, podrá reemplazar a la lengua de señas? Entonces eso queda para la reflexión. Aquí está la bibliografía, ¿ya? Que se revisó para poder hacer esta exposición. Y bueno, yo soy la fundadora de FIMAULE, que es la Fundación de Intérpretes y Facilitadores en Lengua de Señas del Maule. Esos son nuestros contactos, el del directorio y también nuestro mail por si quieren escribirnos o cualquier duda que tengan. Quiero agradecerte, estimada Sandy, por tu presentación y obviamente agradecer a la concurrencia que ha estado muy comprometida con la presentación y ha dejado algunas preguntas que quiero aprovechar de formularte, que tienen relación directa con esta temática que evidentemente nos sensibiliza con un sector de muchos niños que viven situaciones en las cuales muchas veces son invisibilizadas y requieren ser en el plano de la educación, ser tomados en cuenta y obviamente por todos quienes nos dedicamos al ámbito educativo. En ese concepto, voy a leer algunas preguntas que han hecho en el chat para que las puedas responder. Y una de ellas plantea si es cierto que existen diferentes tipos de lengua de señas o es una lengua de señas la universal. Ya, sí, así como cada país tiene su idioma, bueno, en realidad o tiene sus variantes lingüísticas. Si hablamos español nosotros, claro, en Argentina también se habla español, pero hay un gran número de variantes lingüísticas, ¿ya? Aquí la lengua de señas también es una lengua de señas por cada país y también tiene sus variantes lingüísticas. Ya, eso no quiere decir que no sea un idioma entendible. O sea, si yo en Talca tengo variantes de lenguaje o variantes lingüísticas, quizás y en Santiago hay algunas variantes distintas, pero sí es un idioma entendible. Lo voy a graficar de esta forma. En Talca nosotros decimos bombona. ¿Y qué es una bombona? Me dijeron en Santiago. Es un balón de gas. Entonces también hay cierto, y eso no quiere decir de que no sea el español, ¿ya? La lengua de señas es de cada país y también tiene sus variantes. Otra consulta que también se repite tiene que ver con una mirada más amplia y la voy a tratar de unir con las demás preguntas. ¿Cómo afecta la hipoacusia en el desarrollo del lenguaje y comunicación en estudiantes de educación parvularia y básica? ¿Y qué estrategias pedagógicas pueden implementar los docentes para favorecer la inclusión de estudiantes con esta situación? Ya. Em, a ver, afecta porque si el niño no tiene el contacto desde la primera infancia con una persona sorda, ya estamos hablando de personas sordas, eh,
no tiene un referente lingüístico. Por lo tanto, estamos hablando de referente lingüístico de lengua de señas en sí, ¿ya? Lengua de señas natural. A ver, lo voy a graficar desde la manera más fácil de entender. Cuando viene una persona extranjera y habla español, no es verdad que lo hace con otro acento, con otra tonalidad, con otra pronunciación, con una modulación que muchas veces tenemos que poner atención para poder entender mejor, o le entendemos, pero no es algo natural de lo que nosotros vivimos en Chile con nuestros pares. Lo mismo sucede con la lengua de señas. Ya una persona puede ser experta en lengua de señas, pero no es una lengua, no produce naturalmente la lengua de señas, ¿ya? Como lo hace una persona sorda. Por lo tanto, lo idóneo es que el niño se relacione con personas sordas. Yo siempre digo lo mismo a las mamás cuando son pequeñitos los niños, busque las agrupaciones de sordos. Hay, en todas las ciudades hay una agrupación de sordos, busque, involúcrese con ellas, que el niño tenga contacto con estas agrupaciones y no deje sus tratamientos. Si el niño tiene un implante, sáquele provecho al implante, vaya a todas sus rehabilitaciones, esa es la idea. Y metodologías pedagógicas, bueno, yo me manejo más con niños un poco más grandes, ¿ya? Pero nosotros, por ejemplo, yo busqué la logogenia, ¿ya? Que pueden buscar ustedes qué es la logogenia. Hice un diplomado en la Escuela de Logogenistas de México, ¿ya? Que esa es una metodología de aprendizaje. Hay otra que es la clave Fitzgerald, metodología global, pero no silábica. ¿Ya? Los niños sordos aprenden de lo macro a lo micro. Llene de palabras su casa, mamá o profesor, dígale a los papás que llenen de palabras su casa, póngale etiqueta a todo, esta es la puerta, póngale la palabra puerta, póngale, y el niño va a entender y se va a memorizar esa palabra, que esa es la palabra puerta. Y ellos aprenden así, de manera global, ya todo, tanto la logogenia como el clave Fitzgerald o metodología global, todo involucra palabra completa, concepto completo. ¿Ya? Aprenden visualmente. Vamos con la última consulta por el tema del tiempo. Y yo creo que tiene relación un poco con la temática a nivel de lo problemático, valga la redundancia, que puede llegar a ser. ¿Qué impacto tiene la privación lingüística en la alfabetización y en el rendimiento escolar de los niños a largo plazo? Eh, justamente es un tema complejo, tiene un impacto negativo porque, bueno, nosotros tenemos experiencias de intérpretes de nuestra fundación que están trabajando con programas inclusivos de algunas universidades, donde los niños, por el tema de inclusión, entran en la universidad, pero ahí se topan con que por haber tenido una gran privación lingüística, no entienden los contenidos curriculares, porque ya en la universidad ya no va a haber, no va a estar la tía del pie que le va a explicar detalladamente, ¿ya? O lo va a sacar, ¿cierto?, al aula de recursos y le va a hacer dibujos, va a explicarle de la mejor forma posible. Esa tía no va a estar. Y la intérprete que va a tener por derecho legal, que van a contratar un intérprete, es intérprete. Difícilmente va a ser pedagoga. Y su rol ahí va a ser como intérprete, no de profesora de educación diferencial. Por lo tanto, hemos tenido la experiencia, nosotras, que hay muchos estudiantes que llegan a la universidad por la facilidad que se da de entrar a la universidad por un tema de inclusión y han congelado y han dicho, yo voy a retirarme porque yo no puedo continuar porque no entiendo. Y estamos hablando de operaciones básicas de matemática y de contenidos básicos de lenguaje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no han tenido un idioma. Sin embargo, estudiantes con lengua de señas están exitosamente en la universidad, terminando sus estudios actualmente algunos de ellos. ¿Ya? Pero es porque han adquirido el idioma. Quiero aprovechar de agradecerte a nombre de la universidad, estimada Sandy, y también a Bárbara Villalobos por
este trabajo que han hecho en conjunto para podernos sensibilizar con una temática tan relevante y obviamente agradecer tu disponibilidad y también de todos los que han participado en esta charla. Aparecen muchas felicitaciones porque obviamente tocas un tema que lamentablemente se invisibiliza y muchas veces es necesario que cuando hablamos de inclusión la sumamos de verdad, principalmente en el ámbito educativo. Así que felicitarte, estimada Sandy, a nombre de la universidad, dar también las gracias a todos los participantes en esta instancia. Obviamente este video va a ser subido a nuestra plataforma para que puedan acceder también al correo de la profesora y también a las distintas formas, porque hay muchas personas que quieren ponerse directamente en relación contigo, estimada Sandy, dado que el tema también tiene que ver en algunos casos con algunas investigaciones que ellos están haciendo o temáticas que también les son importantes de poder desarrollar. Así que quiero, obviamente, darte las gracias por este espacio, agradecer a todos por reunirnos en este espacio nocturno y obviamente también agradecer la participación. Al final les llegará una pequeña encuesta que es importante que también nos puedan ayudar con ello, dado que también nos permite ir trabajando con temáticas que sean acorde a las necesidades de nuestros ex y alumnos de nuestra universidad. Así que muchas gracias, muy buenas noches y nos reunimos prontamente para otra temática, agradeciendo nuevamente el trabajo tanto de Sandy como de la estimada Bárbara. Muchas gracias, muy buenas noches.